Hoy vamos a aprender que para poder enfrentar a ese enemigo que la Biblia dice que tenemos lucha contra él, porque no es contra sangre y carne, es contra estos enemigos. La Biblia me enseña que el enemigo ha diseñado una estrategia para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 12 en adelante, te vas a dar cuenta que la Biblia enseña esto. Satanás no ataca, discúlpeme la palabra, a lo loco. Él no tira un golpe al aire. Él no tira un ataque simplemente a ver a quién le cae. No, él diseña una estrategia, un ataque, una maquinación especial para cada uno de nosotros. No nos ataca a todos de la misma manera, aunque las maquinaciones y las tentaciones son muy similares. Aún así, la tentación para cada uno de nosotros es específica. Quiero leerse la palabra para que usted entienda lo que estoy tratando de decirle. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Te voy a decir algo. Si tú amas a Dios, una de las cosas que Él está esperando y una de las maneras en las que se va a dar Dios cuenta que tú le amas es cuando tú resistes la tentación. Porque a la persona que tú amas no le fallas. ¿Estás conmigo? Cuando tú no amas a la persona le fallas, ¿sí? Y lo golpeas y lo hieres a cada rato porque no lo amas. Pero cuando tú amas a alguien tú no le fallas, tú tratas de no herirlo. Por eso dice la palabra que Dios dará la corona de vida que ha prometido a los que le aman, ¿sí? Entonces dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Me veo obligado a volver a repetir algo que ya le he enseñado en muchas ocasiones. Por favor, no confundamos nunca una prueba con una tentación. Le digo esto porque comúnmente los cristianos confundimos estas cosas. Yo he escuchado a otros enseñar, a otros hablar, a cristianos decir cosas equivocadas porque confunden una tentación con una prueba, ¿sí? La Biblia dice que Dios probó a Abraham, ¿verdad? Cuando le dijo que le diera a su hijo, su único hijo, Dios estaba probando. Y este versículo está diciendo que Dios no tienta a nadie, ¿sí? Entonces, escuche bien, por favor. No confunda usted una tentación con una prueba, porque la tentación no viene de Dios. La tentación viene ¿de quién? Del enemigo que nos tienta en nuestros deseos, nuestras pasiones que hay dentro de nosotros. Entonces es Satanás quien nos tienta, pero es Dios quien nos prueba. ¿Está conmigo? El propósito de la tentación es de que tú quebrantes la ley de Dios. El propósito de la prueba de Dios es que tú demuestres que puedes ser fiel a pesar de lo que suceda. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces no cometa el error que he escuchado de muchas personas decir: es que Dios no te va a dar cosas que tú no puedes soportar. Confunden ese versículo porque ese versículo no habla de la prueba, ese versículo habla de la tentación y dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Pero habla de tentación y obviamente Él no va a dejar que seamos tentados
más de lo que podamos resistir, pero ojo, Él sí puede dejar que nosotros seamos probados más de lo que nosotros podemos resistir. ¿Sí? Porque a veces la gente está ahí, ay hermano, es que tengo así acá no, hermano, no te preocupes, Dios no va a permitir que tú pases pruebas más de lo que puedas resistir. Él no te va a dar pruebas que tú no puedas resistir. Equivocado. Claro que te las va a dar. Claro que lo va a hacer. Y lo va a permitir. ¿Sabes por qué? Para que aprendas que su poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Estás conmigo? Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas fácilmente. Cuando Dios probó a Abraham, oiga la palabra, probó a Abraham. Le dijo, quiero que me entregues a tu hijo, tu único hijo. Y le dijo, dámelo en holocausto. ¿Lo podía resistir Abraham? ¿Le pidió algo que era sumamente difícil de resistir? Dígame. Además, para que lo entienda, haga de cuenta que Dios le pide a usted su hijo. Luego acá mi hermana Sarita dice, no. Acá tiene dos mi prima, ¿verdad? ¿Y cuál? No, hombre, ni para decir. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó con Job? ¿Se das cuenta? Todo eso sucedió, ¿verdad? Obviamente Dios había dado un permiso. Dios había dado un permiso, pero por el lado de Dios, Dios estaba probando a Job. Y por el lado del enemigo, el enemigo estaba tratando de hacer que Job fallara delante de Dios. Entonces hay distintos propósitos en la prueba y hay distinto propósito en la tentación. Por favor, no confundamos ambas cosas. Dios nunca nos va a tentar. Por eso el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, deseos o pasiones, es atraído y seducido. Entonces dice la concupiscencia, o sea, esos deseos, esas pasiones que hay en mí desordenadas, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y qué dice la palabra que es la paga del pecado? Es muerte, ¿sí? Entonces, debemos nosotros entender esto. La palabra nos enseña claramente cómo debemos nosotros enfrentar al enemigo para poder estar firmes. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Ya sé quién es mi enemigo, ya sé que él es hábil para engañarme, ya sé que Él dirige una estrategia especial para cada uno de nosotros, porque Él no va a usar la misma estrategia con ella que conmigo. Por ejemplo, a mí no me va a tentar con una cerveza, porque nunca he tomado cerveza. A mí nunca me va a tentar con un cigarro, porque nunca he probado un cigarro. Es más, huelo el cigarro y lo detesto. Lo mismo con la cerveza, o sea, no me gusta el olor. Pero imagínate, alguien que escapó del alcoholismo, que escapó de ser un borracho, probablemente en sus primeros años de cristianos lo tiente precisamente con eso. ¿Por qué? Porque sabe que era una debilidad en su corazón, ¿sí? Entonces hay diferentes estrategias para cada uno de nosotros, pero la palabra nos enseña cómo podemos enfrentar al enemigo para poder estar firmes y salir victoriosos en el día malo. Y Santiago me da un consejo bien práctico. Aquí está la enseñanza de la palabra. ¿Cómo vamos a poder estar nosotros firmes? Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá
de vosotros. Entonces vamos a analizar este versículo a fondo para darnos cuenta lo que Dios nos está diciendo que hagamos para poder hacer que el diablo huya de nosotros. ¿Cuántos quieren ver esto? Ahora te digo algo, si la Biblia lo dice, significa que es posible. Significa entonces que la batalla o la victoria la tenemos asegurada. Amén. Entonces, ¿cómo le hago para que el diablo huya? No me importa lo que sea, principado, potestad, hueste, lo que sea. No me importa qué clase de demonio sea, él va a huir, dice la palabra. Pero lo primero que yo tengo que hacer, según este versículo, dice que debo someterme a Dios. Amén. ¿Está aprendiendo? Debo someterme a Dios, es lo que está diciendo Santiago 4:7. Entonces, dijimos esto en la primera clase: si mi enemigo no es de carne y hueso, y mi enemigo entonces es espiritual, yo me tengo que fortalecer espiritualmente, ¿cierto? Porque aprendimos que el enemigo no va a respetar mis músculos, ¿verdad que no? Por eso Pablo le decía a Timoteo, ¿qué le decía? Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. El diablo no va a respetar tus músculos, tu abdomen, tu six pack, aunque algunos tenemos hielera, ¿verdad? O el six pack dentro de la hielera. Timoteo, el enemigo no va a respetar eso, por lo tanto ejercítate en la piedad. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Tienes que someterte a Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros nos sometemos a Dios, vivimos una vida precisamente de piedad, ¿sí? Entonces la palabra someterse es una palabra que significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Oiga esto, generalmente sin oponer resistencia. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que nos sometamos a su voluntad, a su autoridad, sin oponer ninguna clase de resistencia. ¿Sabes que Él es el Señor? En la Biblia hay un versículo que dice: ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Padre y no hacen lo que yo digo? Si nosotros le llamamos a Dios Señor, o le llamamos a Dios nuestro Padre, tenemos que estar sometidos a Él, ¿cierto? Aceptar su voluntad, aceptar su autoridad sin ninguna clase de resistencia. Yo debo de saber que el que manda es Él, que el que da las direcciones es Él, el que da las órdenes es Él, el que dice sí es Él, el que dice no es Él. Entonces yo tengo que estar sometido a Dios. Es el primer paso para poder resistir al diablo. No voy a poder yo resistir al diablo si no me someto a Dios. No voy yo a poder resistir y enfrentar a Satanás en el día malo si no me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Tenemos que fortalecernos en el poder del Señor. El apóstol Pedro, que fue otro hombre de fe, de oración, nos explica un poco más de cómo someternos a Dios. Y en el primero de Pedro, capítulo 5, verso 6, está la enseñanza más específica de cómo podemos someternos a Dios, para que tú y yo de hoy en adelante ya no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. El mismo Señor Jesucristo, estando en el huerto de Getsemaní, le dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está el sometimiento, el sometimiento. ¿Cuánto nos cuesta someternos? La verdad que nos cuesta. Hay cristianos que quieren todavía hacer su voluntad en algunas cosas. No, las cosas se hacen como Dios dice en su palabra, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para qué tanto orar? Porque la palabra dice que tenemos que orar sin cesar. ¿Para qué ir a la iglesia? Porque la palabra dice: no dejes de congregarte porque se te hace una costumbre, ¿cierto?
¿Para qué ofrendamos? ¿Para qué diezmamos? Porque la palabra dice que cuando hacemos esto le estamos honrando a Dios con nuestros bienes, ¿cierto? Entonces hay que someternos a la palabra. Hay que someternos a la palabra. Yo le dije hace 8 días y se lo quiero repetir otra vez. El enemigo no respeta a un cristiano que escribe versículos de la Biblia en su muro de Facebook. No, tú te la puedes pasar poniendo versículos en tu muro de Facebook toda la semana y todos los días, y el enemigo se puede reír de ti. ¿Sabe por qué? Porque él se sabe la Biblia más que tú y que yo. ¿Sí o no? Y si no, pregúntale. Ay, no, pastor, no diga eso. ¿Se la sabe o no se la sabe? ¿A quién se la recitó? Al mismo Señor Jesucristo, y se la recitó, pero, ¿verdad? Entonces él no le tiene miedo a un cristiano que se la pasa poniendo versículos en su muro de Facebook. No, él le tiene miedo y va a huir de un cristiano que tiene la palabra del Señor escrita en las tablas de su corazón. Ahí sí. Por eso la palabra dice: la vas a escribir en tu corazón, la vas a poner sobre tu frente, en tus manos, y cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas, cuando entres, en todo lugar estará la palabra del Señor contigo. Amén. Hay que someternos al Señor, amados hermanos. La manera de someternos, Pedro lo dice, ¿cómo lo podemos lograr esto? Porque la verdad que es bien difícil a veces someternos. Es bien difícil dejar que el Señor haga y cumpla su voluntad en nosotros. Oiga esto, sin oponer ninguna clase de resistencia. Porque en el momento en que nosotros oponemos resistencia, entonces ya no nos estamos sometiendo. ¿Sí? Ya no. Pedro lo dice. ¿Cómo nos vamos a someter? Primera de Pedro 5, verso 6. Ahí está el secreto. Humillándonos. No podemos nosotros someternos a Dios si no aprendemos a humillarnos. Humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos nosotros hacer a un lado nuestros propios deseos y dejar que sean los deseos de Dios los que gobiernen nuestra vida. Necesitamos humillarnos delante del Señor para dejar a un lado nuestros pensamientos y dejar que sean sus pensamientos los que gobiernen. Dejar de lado aún nuestros sueños para que sean sus sueños los que se cumplan primero. Cuando cumplimos sus sueños, Él va a cumplir los nuestros. Porque siempre sus caminos son mejor que nuestros caminos. Siempre sus pensamientos son mejor que nuestros pensamientos. ¿Y cuántos estamos seguros que su voluntad siempre es lo mejor? Entonces hay que humillarnos y aceptar su voluntad. Cuando una persona es orgullosa, no, yo no lo quiero hacer, no, pero ¿por qué así? No, yo no lo hago, yo lo quiero hacer así. Tú eres orgulloso, no te estás humillando. Y si no te estás humillando, no puedes someterte. ¿Sí? Y Pedro lo está diciendo: vamos a humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. Segundo, para poder lograr ese sometimiento, tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7, el versículo que sigue. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y escucha esta buena noticia, porque Él, gloria a Dios, Él tiene cuidado de nosotros. ¿No te alegras por esto? Amén. Mira, no se te va a hacer difícil someterte cuando tú sepas que Él tiene cuidado de ti. Pero si se te olvida que Él tiene cuidado de ti, entonces tú vas a estar ansioso, afanado. Pastor, perdone, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar y no me alcanza y todo aquello. No, cuidado, Él tiene cuidado de ti, que no se te olvide. Amén. ¿Sí?
Que no se nos olvide esto, porque cuando esto se nos olvida, es difícil someterse. Es difícil someterse. Por eso el apóstol Pedro lo dijo claramente: echa toda tu ansiedad, todo lo que te preocupa, todo por lo que tú te quieres afanar, échalo sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y escúchame bien, antes de que tú pidas algo, Él ya sabe lo que tú necesitas. Amén. ¿Conoce el Señor nuestras necesidades o no? ¿Sí? Dime una cosa, ¿Él es poderoso para suplir todo lo que nos falta? ¿No lo dice la Biblia? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a ¿qué? A sus riquezas. No es conforme a mis recursos, es conforme a sus riquezas. Aleluya. Él es el dueño del oro y la plata. Amén. Él vive en un lugar donde las calles son de oro, las puertas son de perlas. Dime si tiene o no tiene, mi Señor. Claro, entonces confiemos en su cuidado. ¿Con cuánta razón nos dice Mateo capítulo 6, 33? Dice: busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. Todas estas cosas serán añadidas. Pero qué difícil es a veces realmente creer esta palabra y someterme a esta palabra. ¿Por qué? Porque buscamos más todas esas cosas y después, si hay tiempo, buscamos el reino de Dios. Si es que hay tiempo. ¿Sí o no? Me cuesta someterme. Si me cuesta someterme, ni se te ocurra entonces pararte enfrente de Satanás. Va a trapear contigo. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Va a pasar sobre ti. ¿Sí? ¿Por qué crees que él no podía con Jesucristo? ¿Por qué crees que los demonios temblaban cuando veían a Jesucristo y decían: Señor, has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué crees? Porque la Biblia dice que él se humilló a sí mismo. ¿No dice así? ¿No dice eso? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor estaba sometido a lo que el Padre le había dicho que él tenía que hablar y decir. En una ocasión él dijo: yo no hago nada de mí mismo, yo hablo y digo lo que el Padre me ha dicho que yo diga. En todo tiempo él hacía la voluntad de su Padre que estaba en los cielos, sometido. Por eso el diablo no lo podía resistir. El diablo no va a poder resistir a un cristiano que está sometido en la poderosa mano de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así que por favor no se te olvide que Él tiene cuidado de ti. También el apóstol Pedro, para enseñarnos a estar sometidos debajo del Señor, nos dice algo más acerca de algo que nos va a ayudar a someternos. Y dice el verso 8 ahora, ahí donde estamos leyendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ahora el consejo práctico que está dando aquí el apóstol Pedro es que seamos sobrios y velemos. La palabra sobrios tiene que ver con alguien que está libre de productos embriagantes, libre de cualquier sustancia que le haga perder la razón, libre de cualquier sustancia que perturbe los sentidos de esa persona y le impida estar alerta. Entonces, cuando la Biblia habla de estar sobrios y de velar, está diciendo: tienes que estar alerta, tienes que estar vigilante, ¿sí? Y de esta manera nosotros vamos a poder someternos delante del Señor, estando alerta, estando vigilante del mundo en el que estamos viviendo, de lo que está pasando en mi familia, de lo que está pasando en el matrimonio, de lo que está pasando en la sociedad, de lo que está pasando en el mundo entero. Yo tengo que estar alerta para que yo pueda ir en oración, someterme al Señor y decirle: Señor, mira, ayúdanos porque está pasando esto en la casa, está pasando esto en la familia, está pasando esto en el mundo, Señor, está pasando esto alrededor de mis hijos. Padre, te pido que nos ayudes
en el día malo. Es la manera en la que nosotros podemos estar atentos, alertas, y sobrios. Segundo, resistan al diablo. Entonces, primero, me someto a Dios. Segundo, después de que me sometí a Dios, estoy en capacidad de pararme enfrente del enemigo. ¿Sí? No lo vayas a intentar si no te sometes a Dios. Acuérdate que en la Biblia encontramos en el libro de Hechos aquella historia de los hijos de un tal Esceva, ¿cierto? Ellos escucharon que Pablo echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, y estos quisieron hacer lo mismo y fueron con los endemoniados. ¿Y qué dijeron? Os conjuramos, ¿verdad?, por el Dios, en el nombre del Dios del que predica Pablo. Fuera. ¿Y qué sucedió? Amén. ¿Qué dijo el demonio? Mira, a Pablo lo conozco. Ese es un hombre de oración. Se somete a Dios. Es un hombre de ayuno. Es un hombre que se humilla delante del Señor, ¿verdad? Es un hombre que sabe que Dios tiene cuidado de él. Es un hombre que lo conozco bien. El Dios que predica Pablo ni se diga. Pero ¿tú quién eres? Y dice la Biblia que se les fueron encima, ¿verdad? Y los ahuyentaron desnudos. Imagínate, amado hermano. Por favor, no corramos ese riesgo de tratar de enfrentar al enemigo sin primero nosotros no someternos a Dios. Ese es el primer punto. Segundo, ya que estás sometido a Dios, resístelo ahora sí. Someteos pues a Dios. Número 2, resiste al diablo, es lo que dice Santiago 4:7. Ahora quiero explicar esta palabra de resistir, porque así como explicamos la palabra someter, tenemos que explicar la palabra resistir, porque muchas veces malentendemos la palabra resistir. A veces pensamos que resistir es como si alguien me está pegando. Imagínese un boxeador, ¿verdad?, que lo tienen en la esquina y le están dando y ya le abrieron una ceja por acá, ya tiene el otro ojo por acá casi cerrado, está sangre y sangre por acá, y aquel está ahí, resiste. Y a veces decimos, o a veces pensamos que la palabra resistir es eso. Ay, ¿cómo resiste ese boxeador? No cae. No. La palabra resistir aquí en este versículo tiene que ver con esto. Tiene que ver con la palabra en el griego que significa pararse en contra, oponerse, resistir y oiga esto, contradecir. Oiga esto, porque Él hace muy bien este trabajo y nosotros tenemos que aprender a hacerlo en contra de Él, porque Él se nos para enfrente en contra. Él se nos opone, ¿sí? El enemigo de nuestras almas, dice otra escritura, ¿sí? Él nos resiste y Él muchas veces nos contradice o contradice la palabra de nuestro Dios. ¿Te acuerdas que le dijo a Eva? Con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol, ¿te acuerdas? Y comenzó a contradecir y a poner en duda la palabra de nuestro Dios, y ya toda la historia de la conocemos, y así entró el pecado en el mundo hasta el día de hoy. Y Pablo dice que Adán no fue engañado, sino que la serpiente engañó. Y él dice, temo que así como la serpiente, ¿verdad?, engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de alguna manera. ¿Sí? Un temor del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces escúcheme bien. Yo me someto a Dios y tengo que ir en contra de.
Para que no sea ese cristiano de que le preguntan, hermano, ¿y cómo está? Pues aquí en las pruebas y en las luchas, hermano, pero ahí vamos. Y te lo vuelves a encontrar. Y hermana, ¿cómo va? Ay, hermano, aquí pues tanta prueba, tanta lucha, pero pues ahí voy. Y hermana, ¿usted cómo está? Ay, hermano, pues volví a caer, pero el Señor me va a levantar, porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará el Señor. Y así siempre andan hablando. No. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y solamente para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria tienes que aprender a resistir. ¿Sí? Hay cristianos, hermanos, que Satanás les da un golpe y ellos se quedan ahí todos heridos. Le voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Mire, cada día de servicio, no sé si usted se ha dado cuenta, es cuando más complicaciones usted tiene. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Se le poncha la llanta, le llega una persona de último momento, le habla un cliente, le llegan más clientes, le habla al otro, llega el otro, suena el teléfono, pasa esto, se rompe allá, se rompe por acá. Y la cuestión es de que no quiere alguien que tú vengas a seguir recibiendo alimento. ¿Le ha pasado? ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? Y alguien quiere indisponerlo para que usted comience a pelear con su esposa o con su esposo. Y a veces los días de servicio es cuando más discutimos. Levanten la mano, pecadores. Yo la levanto, ¿no? Yo la levanto. Yo le di testimonio una vez, ¿verdad? Fíjese los pastores, ¿verdad? En los primeros años de casados con mi esposa, híjole, hermanos, teníamos miedo cuando íbamos a una conferencia, a un congreso o algo que nos invitaban o para ir a ministrar, porque los días antes de irnos a ministrar, hagan de cuenta que sacaban a todo el Hades a pasear. ¿Sí? Pleito seguro. Hasta que un día yo le dije a mi esposa, oye, ¿te das cuenta de algo? Le dije, ven, siéntate, ya nos íbamos para Dallas a una conferencia. Y le digo, siéntate. ¿Te das cuenta que cada vez que vamos a hacer algo que nos va a bendecir o que vamos a bendecir, hay oposición? Y mi esposa, sí. Qué bueno que me dijo, tú eres la oposición, ¿verdad? Qué bueno que no me dijo así, porque ella sabe que yo no soy la oposición ni ella la oposición. Y le digo, mira, te digo algo, es que va a haber bendición y por eso el enemigo se está oponiendo. Te voy a decir algo, vamos a hacer un pacto. No importa si el enemigo sigue haciendo esto para hacernos enojar e impedir que vayamos, vamos a hacer un pacto que aún trompudos nos vamos a ir. ¿Está conmigo? Te digo porque algunos el enemigo los hace enojar, los pone picudos. Porque así nos ponemos ya cuando nos enojamos. ¿Te imaginas a Paquis así, Jaime? ¿Qué sucede? Te hace enojar el enemigo, te dio una aguantada y tú te quedas en tu casa. Es como si te tiene en la esquina ahí, y tú bajas la guardia. Aquí me quedo, ya me enojé, ¿para qué me voy? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para ser hipócrita? Y luego te empieza a gritar, ¿para qué vas? Hipócrita. Vas a estar allá levantando las manos, muros rodeando esto. ¿Qué hay? Hipócrita. Mejor te quédate aquí, ¿para qué vas? ¿Y sabes qué? En vez de que te levantes y ya me diste uno, pues ahí te va y le das el otro. No lo resistes. Te quedas ahí en la esquina. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Le dije a mi esposa, vamos a hacer un pacto que no importa que vayamos enojados, nos vamos a ir a donde tengamos que ir. El Señor va a orar. Y hasta el día de hoy hemos resistido al diablo.
Y te digo algo, sigue intentando, a veces hasta en los días de servicio, seguirnos haciendo enojar, pero ya ni caso le hacemos. Porque tenemos un compromiso con nuestro Señor. ¿Has aprendido a resistirlo? ¿Has aprendido a resistirlo? Amén. Entonces contradícelo, párate enfrente de Él, por favor. Mira, en la Biblia cuando se habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, una única vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usa la palabra griega pale. Es la única vez que lo usa el apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento, cuando dice no tenemos lucha, en Efesios capítulo 6. Es la única vez que se usa esta palabra allí en el griego, y quiere decir un combate, o se refiere a un combate entre dos guerreros. Eso significa la palabra cuando dice lucha. No tenemos lucha, combate entre dos guerreros. ¿Y sabes por qué Pablo utilizó esta palabra? Porque él estaba hablando en aquel entonces al pueblo de los efesios, ¿verdad? Y tenían la influencia de los griegos, obviamente. Y ellos sabían que en un combate entre griegos, entre dos guerreros griegos, ¿sí? El combate era obviamente para ver quién derrotaba al otro. Yo voy a derrotar a él y él me va a derrotar a mí. Yo voy a hacer todo lo posible por derrotarlo a él y él va a hacer todo lo posible por derrotarme a mí. Y los dos hacían lo máximo por ganar. ¿Por qué? Porque en la cultura griega el perdedor se le sacaban los ojos. Óyelo. En el tiempo de Pablo, al perdedor se le sacaban los ojos. Entonces el perdedor sabía que si perdía, no solamente iba a perder la batalla en ese momento, sino que iba a perder la visión para el resto de la vida. ¿Sí? Entonces cuando Pablo les dice no tenemos lucha, les está hablando de esta palabra pale, para que los efesios abran los ojos y digan wow, entonces necesitamos pararnos firmes en esta guerra que tenemos contra el contrincante, porque si la pierdo me pueden sacar los ojos y puedo perder la visión para el resto de la vida. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Pero me está diciendo la palabra que si lo resisto se va. Entonces eso quiere decir que yo tengo la victoria asegurada. Aleluya. Solamente tengo que ir en contra de él. No solamente dejar que me golpee, no solamente dejar que venga y ataque. No, yo también lo tengo que atacar, yo también lo tengo que resistir. ¿Me estoy explicando? Pero escúcheme por favor, a veces lo que sucede, a veces los errores que cometemos nosotros cuando estamos en la guerra espiritual, a veces nosotros le damos armas a nuestro enemigo para que él gane terreno en nuestras vidas. Imagínense por favor a dos boxeadores en el cuadrilátero, ¿verdad? Y están peleando y uno le está ganando al otro. Uno le está ganando al otro, y el que está siendo derrotado y el que está siendo golpeado va y se sienta allá en su esquina y comienza, mientras está sentado, viene su referee, le empieza a secar el sudor, le empieza a dar masaje, a poner glicerina acá en los párpados, etcétera. Y mientras le están atendiendo, este boxeador dice: ay, ya no la voy a hacer, ya no aguanto, me está ganando. Yo no sé si voy a poder seguir adelante. ¿Les suenan esas palabras? ¿Les suenan? ¿No las decimos a veces? Mire cuántas veces yo he hablado con parejas y con matrimonios: pastor, ya no aguanto, de verdad que esto ya no, hasta aquí se acabó, ya no voy a seguir adelante. Y empiezan a hablar de maneras que hacen que su enemigo se dé cuenta que está ganando. ¿Me estoy explicando? Volvemos al cuadrilátero, volvemos al ring de box. Si yo soy el boxeador que está ganando, alcanzo a escuchar lo que está diciendo aquel, ¿qué pasa conmigo? Me fortalezco, me motiva. ¿Por qué? Porque sé y estoy oyendo que aquel ya no puede. Ya no puede. Estoy así de sacarle los ojos. Estoy así de hacer que pierda la visión.
estoy así de hacer que pierda su fe. Entonces el enemigo se va a levantar todavía con más fuerza para golpearme y darme el golpe final. ¿Me estoy explicando? Amados hermanos, por favor, entendamos que no podemos hacer esto. Necesitamos nosotros aprender a tener cuidado con lo que nosotros decimos en el tiempo del día malo, en el tiempo de la guerra espiritual. Entonces, que le quede claro, resistir al diablo es luchar contra él espiritualmente. Esto es resistir al diablo. Voy a luchar contra él. Y Pedro una vez más me dice cómo hacerlo. Pedro me dice, primera de Pedro capítulo 5 versículo 9, al cual, o sea, Satanás, resistid firmes en la fe, sabiendo, oiga esto, oiga por favor entienda esto, ¿sí? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, note por favor, en los momentos de lucha espiritual, ¿qué es lo que va a atacar Satanás? Nuestra fe. En los momentos de lucha espiritual, nuestra fe es atacada a fin de que nosotros perdamos nuestra confianza en Dios y comencemos a luchar con nuestras propias fuerzas. He escuchado a más de una mujer y a más de una persona decir, cuando ya no aguantan los problemas en el matrimonio o cuestiones así, decir, ¿sabe qué, pastor? Hasta aquí se acabó, ya no lo aguanto, lo voy a dejar, me voy a divorciar. Ajá, y luego, ¿será la solución? ¿Esa va a ser la solución? ¿Qué está pasando ahí? Te vas a poner a pelear en tus propias fuerzas. Cuidado, por favor. Cuidado con esto. Nuestra fe debe de estar firme en todo momento. Por eso dice, resístelo firme en la fe. ¿No dice la palabra que es la fe la que vence al mundo? ¿No dice la palabra que por fe andamos y no por vista? ¿Dice o no lo dice? ¿No dice la palabra que el justo por fe vivirá? Entonces, ¿qué es fe? Fe, según Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, fe es creer que Dios te ha dicho la verdad. ¿Cierto? Entonces, si Él dice, si tú te sometes, resistes al diablo, Él va a huir. Te pregunto, ¿te dijo la verdad o no te la dijo? Entonces, ¿por qué el que huye es otro? ¿Por qué el que huye es el cristiano que abandona la guerra o la pelea? ¿Por qué el que huye es la mujer que dice, ya no puedo, ya no quiero, ya estoy cansada, no lo logro, este hombre no cambia, sigue siendo un ogro, sigue siendo esto, sigue siendo lo otro, etcétera, etcétera, y se acabó y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa? ¿No te dijo Dios la verdad entonces? Entonces, ¿qué pasó? Mi fe fue atacada. Y si mi fe fue atacada y en mí falta fe, dice que sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice que al que cree, dígalo fuerte, al que cree,
todo le es posible. Y si la Biblia está diciendo que si yo me someto a Dios, resisto al diablo y él va a huir, es porque esto va a suceder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo lo creo porque Dios no miente. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho y se va a cumplir. Entonces mi papel es someterme a él, resistir al diablo, y el diablo se va a ir porque es un cobarde. Mira todas las armas que se nos está diciendo aquí en la palabra. Es un cobarde. Escúchame, para que entiendas esto. Volviendo al ejemplo de los gladiadores griegos. En aquel tiempo, si tú hubieses sido un gladiador griego, te hubieses animado a pelear. Escucha, sabiendo que al final de la batalla, el que va a huir va a ser aquel, y tú vas a ganar. ¿Te animabas a pelear? ¿Cuántos se animaban? Aunque estuviera grandote, así como estilo Goliat y todo aquello, ¿se animaba? Porque hay que ser sinceros, a veces hay problemas fuertes. Hay Goliats, pero pesados. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿te animabas a pelear o no? ¿Por qué te animas? Porque dice, está asegurado por Dios que el que va a huir es él, es Satanás. Entonces voy a la segura, ¿cierto? Entonces, amado hermano, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Si yo sé que voy a la segura, me conviene entonces meterme en mi cuarto de guerra. Me conviene entonces meterme en mi cuarto de oración, doblar rodillas, meterme en ayuno, meterme en oración. ¿Por qué? Porque yo sé que solamente sometido delante de Dios voy a poder resistir al diablo y voy a ver cómo él va a huir. Solamente así, no hay otra. A veces queremos ver milagros, a veces queremos nosotros ver cambios en los matrimonios y queremos muchas cosas, pero mira, la gente lo quiere hacer con sus fuerzas y no es con ejército, no es con tu fuerza, es con su Santo Espíritu, dice la palabra, aleluya. Es con su Santo Espíritu, es su Espíritu el que cambia al hombre más duro. Es su espíritu el que cambia el matrimonio que se está desmoronando. Es su espíritu el que salva a los hijos. Es su espíritu el que reforma a una mujer. Es su espíritu el que hace nuevas todas las cosas. Es su espíritu el que saca al hombre de lo más podrido en donde se encuentra. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero yo no tengo que abandonar la batalla, tengo que resistir. Llegará el día en el que él va a huir, como lo hizo Jesús. Él resistió. Te digo algo, termino aquí. Pedro está diciendo y nos anima, y voy a leerlo el versículo otra vez, versículo 5 y capítulo 5 verso 9, al cual dice: resistid firmes en la fe, sabiendo, o sea, recuerden esto, que los mismos padecimientos, ¿qué dice? Se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. En otras palabras, las mismas luchas que quizá tú tienes, otros ya las han enfrentado. Todos nuestros hermanos alrededor del mundo han pasado luchas similares a las nuestras. Y sabes, yo me he puesto a pensar esto: si otros han podido, ¿por qué yo no? ¿No? Si otros han visto su matrimonio restaurado, ¿por qué el mío no? Amén. Si otros han visto a sus hijos salir del pecado más hondo,
¿por qué los míos no? Si otros han resistido hasta perderlo todo, como le pasó a Job, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Yo puedo hacerlo también, porque el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de David, el mismo Dios de Daniel, que lo libró de los leones, es el Dios de cada uno de nosotros el día de hoy. Aplaude al Señor si vas a aplaudir. Gracias, Señor. La clave está en estas tres cosas: sométete, resiste, y entonces el diablo, que es un cobarde, huirá de vosotros. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos como más que vencedor ahí donde estás. Y ya no le des al enemigo lugar para que él entienda que está ganando. No, se acabaron las palabras de derrota. Se acabaron esas palabras de que no se va a poder. Claro que se puede. En el nombre de Jesús, cambia tu manera de ver las cosas y confiesa las cosas que no son como si fuesen, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Padre, nuestra es la victoria. Nuestra es la victoria. Nos sometemos a ti, Señor. Me someto a ti, Señor. Dile: se acabó, ya no quiero hacer mi voluntad, porque yo quiero ver cómo el enemigo va a huir de delante de mí, pero yo me voy a someter a ti, Señor, a tu autoridad, a tu voluntad, sin ninguna oposición. Me someto, Dios. Me someto, Padre. Me someto a tus siervos también que tú has puesto en la iglesia, Señor. Porque cuando yo me someto a ellos, me someto a tu palabra, Dios. Y si no me someto a ellos, no me estoy sometiendo a tu palabra. Y por eso el diablo no me respeta. Señor, ayúdanos a someternos a tu palabra. Con cuánta razón tu palabra dice someternos a nuestros pastores. Sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos en el nombre de Jesús. Oh Padre, ayúdanos. Tenemos la victoria asegurada. Fe es saber que tú me has dicho la verdad, y yo creo que tu palabra es verdad, Señor. Por eso, con mis manos en alto, te doy gracias por todas las veces que yo he visto cómo el diablo huye. Gracias, Padre, porque no tiene parte ni suerte en mi matrimonio. No tiene parte ni suerte en mi hogar. No tiene parte ni suerte en mis hijos. El diablo huye, Señor. ¿Por qué? Porque tú vives en mí, mi Padre. Porque tu palabra está en mí, Señor. Porque tu espíritu está en mí. Por lo tanto, él huye. Huye. Padre, te ruego por aquellos, Señor, que no han tomado estas cosas en serio y que no se están metiendo a su cuarto de guerra, que no se están metiendo a su cuarto de oración, que no han tomado la oración en serio como deben de tomarla, Padre, que se sometan a ti desde ahora. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio, tú viniste y les dijiste: ustedes no pueden echarlo fuera, porque hay géneros que solamente con ayuno y con oración salen. Padre, ayúdanos. Yo sé que hay matrimonios aquí, Padre, que pueden tener la victoria y la tienen, Señor, pero necesitamos, Señor Jesús, resistir al diablo. Se va a ir, se va a ir. Le voy a cerrar la puerta a toda mosca que quiera entrar a mi casa. Y si entró, la voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
Padre, ayúdanos, perdónanos si hemos tenido falta de someternos a ti. Perdónanos, Señor, si no nos hemos sometido a ti y a tu palabra. Perdónanos si hemos nosotros tenido, Señor, oposición en ciertas cosas. Hay cosas que yo no quiero hacer, hay cosas que yo no quiero aceptar. Si hubiese en nosotros personas así, perdónales, Dios. Eso no es someterse. Aceptar solamente lo que me conviene, lo que yo quiero y lo que no quiero, no. Eso no es someterse. Enséñanos a someternos plenamente ante ti, humillándonos, Señor, para ver cómo el diablo huye y no seamos nosotros los que huyamos. ¿Cuántos matrimonios han huido? ¿Cuántas mujeres han abandonado la carrera? ¿Cuántos hombres abandonan la carrera? ¿Cuánta gente huye cuando ve la tentación, cuando ve la dificultad, cuando ve el problema? Pero tu palabra dice que el que tiene que huir es otro. Yo me levantaré, cielo se abre sobre mí. Oh, sí, Señor. Nos levantamos en tu nombre, Jesús. Miraremos cosas mayores de las que ya hemos visto. Y yo creo, Señor, y me uno a la fe de mis hermanos que están esperando ese milagro, que están esperando cómo el diablo va a huir. Así lo creo, Señor. Me levanto, Señor, y el cielo se abre sobre mi vida. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que tu palabra haya caído en buena tierra, Señor, y seamos oidores, hacedores, y no oidores olvidadizos de esta palabra. Hermoso Jesús, gracias. Hoy nos levantamos y cada mañana resistiremos y seguiremos resistiendo hasta el final, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.